Estamos ahora creando consultas. Una consulta es una selección de la información que tenemos en una o más tablas para tener esa información resumida de manera rápida y no tener que estar buscando en toda la tabla. Acá, por ejemplo, voy a pinchar acá en el panel de la izquierda, en el panel de navegación, tengo la lista de los ítems de Access. Voy a pinchar en consultas y tenemos una consulta para nuestra base de datos unidad vecinal. Esta consulta se llama arrendatarios. Si la abro, me muestra entonces todos los socios de la unidad vecinal que tienen la condición de arrendatario, nada más. En la tabla socios teníamos una condición que me separaba a ellos, a los socios, en arrendatario o propietarios. Entonces acá se eligió el ítem arrendatario y así entonces tenemos una consulta con ese nombre. Vamos a crear otra consulta, o sea, vamos a crear la consulta para que se vea cómo se hace. Para ello primero vamos arriba a la ficha crear, pinchamos ahí y aquí vemos que aparecen todos los grupos que vamos a necesitar para crear los ítems. En este caso el grupo consulta y ahí pinchamos en diseño de la consulta. En el panel de navegación de la derecha me dice agregar tablas. Voy a pinchar en el ítem tablas y ahí me muestra las dos tablas que tiene nuestra base de datos, situación y socios. Voy a mostrar la tabla situación, acá la tengo y acá yo la puedo llevar a otro lado o la puedo modificar en su tamaño. ¿Qué es lo que me muestra acá este cuadrito? Me muestra todos los campos que tiene la tabla situación para yo ver cuál de ellos voy a utilizar en mi consulta. Entonces voy a utilizar el nombre, hago doble clic y el nombre va a pasar de inmediato al panel de acá abajo, ¿ya? De la parte inferior. Ahí apareció. Entonces me dice que el campo nombre, acá abajo estoy leyendo, está en la tabla situación. Si yo elijo otro campo, me va a ir pasando hacia la derecha acá en el panel de navegación. Por ejemplo, voy a elegir ahora actividad. Doble clic y pasó acá al panel de navegación. Y voy a elegir también profesión. Entonces yo voy a pretender que esta consulta me muestre quiénes están cesantes. Porque aquí en el campo actividad, por ejemplo, tenemos información que dice que si el socio está trabajando, si está cesante o si es pensionado. Entonces yo voy a pedir que me muestre solamente los cesantes. Cuando ya tengo incorporada la información acá en el panel de navegación, yo tengo que decidir o tengo que tener claro en qué campo de estos que están aquí abajo está la palabra clave que me va a permitir la búsqueda. Esa palabra clave es lo que se conoce como el criterio. Entonces, en este caso, esa palabra clave va a estar en el campo actividad. Entonces me voy al campo actividad y acá dice criterio, entonces frente a criterio hago un clic. Y ahora escribo, tal como lo tengo en la base de datos, esa palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Lo que yo voy a buscar, que son los cesantes. Entonces escribo ahí cesante, así lo tengo en la base de datos, así lo dejo. Al presionar intro, automáticamente esa palabra que yo coloqué acá como criterio queda entre comillas. Así debe ser. Hasta ahí ya tenemos diseñada la consulta. Siempre entonces la consulta implica que yo desde una tabla o de más de una tabla voy a elegir algunos campos que van a ir pasando acá al ítem de diseño. Y una vez que yo tengo todos los campos elegidos, lo ideal es que nunca sean muchos, tengo que decidir cuál es el campo donde está la palabra clave, ¿ya? Por ejemplo, si yo hubiera dicho yo necesito que me muestre todos los que son contadores, entonces ahí tendría que haber ido al campo profesión, ¿verdad? Y ahí haber escrito mi criterio. Entonces cuando yo tengo elegida o elegido el campo donde está la palabra clave, esa palabra clave la tengo que colocar más abajo frente a donde dice criterio y presionar intro.
Cuando presiono intro, esa palabra clave o criterio queda entre comillas. Y ahora viene la parte en la que tengo que darle un nombre a mi consulta. Y eso lo voy a hacer al cerrar. Voy a cerrar acá. Y ahí me dice, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la consulta 1? Sí. Y ahí me da la posibilidad entonces de colocar el nombre. Y le vamos a colocar igual como está la palabra clave para que no haya duda. Cesante. Cesante se la vamos a colocar. Ya. Aceptamos. Entonces ahora si ustedes se fijan en el panel de la izquierda ya no tengo la consulta arrendatario solamente, sino que también está la consulta cesantes. Vamos a hacer doble clic ahí. Y ahí están. Solamente 3 personas de los socios que tenemos son cesantes y me aparecen con su profesión porque eso fue lo que elegimos. ¿Ya? De esa manera entonces se hace una consulta.